Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu bondad siempre estará con nosotros. Señor, estamos agradecidos de que seas nuestro Padre. Señor, que hoy podamos decirte, papá, querido papá. Señor, aún en las batallas sabemos que tú estás ahí. Señor, por eso hoy declaramos que tú eres nuestro proveedor. Señor, tú eres nuestro sanador. Señor, tú eres quien nos guía. Tú eres el Rey de Reyes que gobierna, Señor, todo el universo. Nadie es antes que tú. Señor, tú eres el principio y el fin de las cosas. Señor, que así sean nuestras vidas. Declaramos, Señor, que tú eres el Señor del principio y el final de nuestras vidas. Señor, nada se mueve si tú no tienes control. Señor, nada se mueve en nuestras vidas. Señor, si tú estás ahí. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues dáselo fuerte. Qué bueno es estar este día con ustedes. Puedes tomar tu asiento. Bienvenidos a Amistad Los Fuertes. Todos los que estamos en línea, los que estamos dentro de la iglesia. Es un gusto estar este día con cada uno de ustedes. Y mi nombre es Israel Muñoz, formo parte de esta hermosa iglesia, de esta casa. Uno de nuestros lemas es que somos una iglesia, una familia. Así que gracias a toda la familia que está conectada el día de hoy. Y quiero comenzar hablando acerca de... Estaba yo en internet, estaba buscando algunas cosas y de pronto me encontré con esas peculiaridades, con esas preguntas que todos tenemos y que lo más probable es que no nos hayamos preguntado eso. Pero dentro de lo que encontré es que esta es una de las preguntas, aunque no lo creas, que más gente hace dentro de internet. Es algo que la gente pregunta constantemente. Y aunque te parezca extraño, la pregunta es, ¿por qué los árboles no se caen? Esa es la pregunta que mucha gente es un enigma para mucha gente, ¿no? A lo mejor no te lo has preguntado, pero me encontré en que mucha gente al escribirlo, pues prácticamente es como que uno de los tops de las búsquedas de la gente. Y precisamente, respondiendo a esta pregunta, los árboles se mantienen en pie, son grandes, son frondosos, dan frutos. Y de pronto, como es algo muy normal, pues no nos interesamos mucho como los vemos cada día, de repente no nos interesamos mucho en por qué no se caen, porque pues algo deben de tener, porque se están parados, ¿no? Pero la realidad es que no se caen porque tienen algo abajo que se llama raíces, y esas raíces sirven como un sistema de anclaje, un sistema que hace que sean inamovibles, que aunque vengan vientos, que aunque vengan algunas tormentas, esos árboles siempre permanezcan firmes. Entonces, si tú te preguntabas por qué los árboles no se caen, pues es debido a eso, a que tienen raíces largas y fuertes que se hallan bajo la tierra, algo que no vemos. Pero si ellos no tuvieran esa raíz, serían desprendidos de la tierra y volarían en las tormentas. Ahora, yo sé que de repente en las tormentas o podemos pasar y ver de repente árboles que se caen. Pues la verdad es que los árboles no se caen por el viento o la lluvia, sino más bien porque están mal plantados o sus raíces son insuficientes. Entonces, cuando tú veas un árbol tirado, lo más probable no es que los vientos tan solo lo tumbaron porque ves alrededor y hay más árboles. La realidad es que estaban mal plantados o también en consecuencia sus raíces no eran suficientes para soportar ese tamaño, y esto se debe al suelo, se debe también a una serie de características, pero quiero que te quedes con eso, que los árboles son desprendidos porque están mal plantados. Y el título de hoy tiene que ver eso, ¿por qué los árboles no se caen? Así titulé este mensaje, para que si alguien tenía esa duda, hoy la pudiera resolver. Pero quiero hablarles de la importancia de tener ese sistema de anclaje en nuestras vidas, ese sistema que nos va a ayudar a permanecer cada día de nuestras vidas firmes, así como los árboles. Me imagino que ninguno quiere ser arrastrado por una tormenta, o cuando hemos sido arrastrados por una tormenta se siente feo.
se siente feo estar en el suelo, se siente feo andar por la vida caído, se siente feo andar con la vida destruida, porque vino una tormenta financiera, porque vino una tormenta con la muerte de un ser querido, porque todos vivimos una gran tormenta estos 2 últimos años, y la realidad es que se siente feo y la vida no es algo bueno cuando estamos en el suelo. Pues se debe al sistema de anclaje que tenemos nosotros, es decir, a las raíces, a qué tan plantados estamos. Pero hoy quiero hablarte a qué debemos estar plantados, porque seguramente cada uno de nosotros, cada uno de los que está mirando, puede tener ciertos anclajes en su vida. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Salmos 92, 12 al versículo 14 dice lo siguiente: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerá, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Bueno, este pasaje evidentemente habla al principio de árboles frondosos, de palmeras, de cedros del Líbano, pero lo que quiero resaltar en este versículo es: plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecen ese tipo de personas, que aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Todos conocemos la vida o prácticamente, aunque no conozcamos mucho de la Biblia, hemos escuchado de Moisés, quien abrió el mar y con su báculo y se abrió en dos, y Dios le dio ese poder, y entonces pasó todo el pueblo de Israel cuando eran perseguidos de Egipto. Pues de la Biblia él dice, lo vamos a ver más adelante, que aún en la vejez, que él murió ya de grande. La realidad es que no se sabe muy bien, pero en sus últimos años todavía podía ver bien, todavía era una persona fructífera, todavía era una persona que podía seguir adelante. Cuando escucho eso, pues yo me vuelto a ver al espejo y digo, híjoles, ya perdí la primera por mis lentes, ¿no? Pero de Moisés se decía eso. Ahora, este pasaje forma parte de una oración, de un contexto que David estaba hablando acerca de darle gracias a Dios, acerca de todo lo que Dios hace en su vida, de todo lo que Él le ha librado, y versículos posteriores habla de cómo Dios, o más bien David, le dice a Dios: tú me librarás de todos mis males. Pero quiero resaltar este versículo y en otra versión, Salmos 92, 12, dice lo siguiente: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, es decir, siempre estarán saludables y fuertes. Ahora, te preguntarás, ¿qué es estar plantado en la casa del Señor? Bueno, para empezar, la casa del Señor es el lugar donde habita su presencia. Y el lugar donde Él decidió habitar, independientemente de que nosotros tengamos una relación con Él y que seamos el templo del Espíritu Santo, Él decidió habitar en la iglesia. Él decidió habitar aquí donde estamos. Él decidió habitar en este lugar. ¿Ok? Es el lugar donde cada uno de nosotros es plantado y donde continuamente vivimos y florecemos. Ahora, cuando regresamos al versículo, en la primera parte dice: como palmeras florecen los justos. Y me di la tarea de buscar qué características tienen las palmeras. ¿Por qué en este versículo habla acerca de las palmeras? Pues tienen una estructura que funciona de una forma similar a la de los edificios de hoy en día, que cuando hay algunos terremotos los han hecho flexibles para que no se caigan. Cuando en años anteriores, en el terremoto del 85, todavía no estaban estas reglamentaciones y este tipo de tecnología, entonces por eso muchos de los edificios cayeron en ese entonces, porque no eran flexibles, sino estaban asentados, tenían un poco de cimientos, pero no eran flexibles y estaban rígidos, y entonces los materiales pesados cayeron. En ese entonces todavía hay una torre en pie, que es la torre latinoamericana, que tenía este sistema, y hasta el día de hoy sigue vigente, sigue en pie esa torre. Es porque tiene ese sistema flexible que cuando hay un terremoto puede moverse sin necesidad de caerse. Bueno, las palmeras tienen esta característica. No tienen una rigidez como tal. Si tú ves cuando hay huracanes, cuando hay tormentas, las palmeras se ven chistosas porque parece como un penacho grandote o una persona con afro que está moviéndose hacia los lados.
Es por esa flexibilidad. Y también porque tienen raíces bastante densas. No tienen raíces gruesas, sino son como que muchos filamentos que se agarran a la tierra, se agarran incluso a la arena. Entonces, esa es una de las características de la palmera. Entonces, eso me hace ver que como personas plantadas en la iglesia, una de las características que debemos conservar o tener o desarrollar es que tengamos esas raíces densas, pero que también tengamos flexibilidad dentro de las tormentas, que podamos ir en el rumbo o podamos ir en el fluir que Dios nos está llevando, cueste lo que cueste. Ahora, después continúa diciendo el versículo, como cedros del Líbano crecen. Pues también me di a la tarea de buscar qué características tiene un cedro del Líbano, que también es llamado cedro de Salomón. Pues estos cedros pueden alcanzar 40 metros con un tronco columnar masivo de hasta 2,5 metros de ancho y crecen hasta 40 metros. Ahora, viven muchos años estos árboles. En Europa hay especies plantadas con más de 350 hasta 400 años. Imagínate estar plantado y durar y tener una vida. Si le preguntáramos al árbol, ¿qué edad tienes? Que te dijera, tengo 350 años. He estado aquí 4 siglos. No sabes lo que yo he visto, lo que he vivido. Y si nosotros a los casi 40 años estamos ya medio cansados, imagínate estar 400 años. Bueno, también una de las características de este cedro es que su madera es muy apreciada porque es muy fina y tiene un color atractivo amarillo y también su fragancia. Y menciona que también estos cedros, su madera es excepcionalmente duradera e inmune a los estragos de los insectos. Entonces, como ves, es un árbol, un super árbol, porque aparte de vivir mucho tiempo, de estar muy grande, muy ancho, es valorado en todo lo que se hacen muebles y su madera es muy, muy valorada. Ahora, para sostener eso, me imagino que la raíz es una raíz bastante profunda. Durante 300 o 400 años me imagino que esas raíces cavaron para poder sostener esos 40 metros que están arriba de la superficie. Ahora, estar plantados no es simplemente asistir a la iglesia. A veces pensamos que venir a la iglesia es suficiente, que simplemente estoy cumpliendo bien el venir los domingos, el estar en los servicios, no perderme las prédicas de los fabulosos predicadores de la iglesia. Pero a veces pensamos que es suficiente. Ahora, no es simplemente asistir a la iglesia. Estar plantados es tener un sentido de pertenencia. Yo te pregunto si sientes esa pertenencia hacia la iglesia, si te sientes perteneciente a esta iglesia o a la iglesia. Si no es así, vamos a descubrir cómo o la importancia de por qué ser plantados dentro de la iglesia. Ahora, necesitamos crear un compromiso con la iglesia. Ese compromiso nos va a ayudar a echar raíces. Al igual que las palmeras, al igual que los cedros del Líbano, vamos a poder crear raíces que no nos moverán, que siempre nos ayudarán a crecer. Como dice este versículo, se cumplirá en nuestras vidas. Seremos y floreceremos como las palmeras, pero también estaremos de pie como esos cedros del Líbano. En nuestra iglesia hemos tratado de brindar herramientas para que las personas, para que todos los que lleguemos a esta iglesia podamos dejar de ser asistentes. No está mal, pero yo quiero decirte que hay algo más de ser un asistente. Yo quiero decirte que hay muchas cosas que todavía no has probado, nada más porque has sido un asistente. Y te digo, no está mal, está bien, pero todos queremos crecer, todos queremos ir más allá de lo que tenemos. Entonces, lo que deseamos dentro de la iglesia es que cada uno de nosotros nos convirtamos en gente de influencia, personas que de ser asistentes nos convirtamos en personas comprometidas, plantadas y que permanezcamos y que a su vez podamos edificar la iglesia. La iglesia va a ser edificada a través de mi vida, del que está a tu derecha, del que está a tu izquierda, del que está adelante, del que está atrás, del que está viendo la transmisión. Va a ser edificada si cada uno de nosotros nos plantamos dentro de la iglesia. Ahora, hay 2 clases de personas en general en este tema que se diferencian dentro de la iglesia.
Hay quienes disfrutan la iglesia, pero les digo, eso no está mal. ¿Quién no le gusta disfrutar de una película, disfrutar de una charla, disfrutar de un momento en especial, de ver un atardecer? Entonces, hay personas que disfrutan la iglesia y en verdad sí, y eso está bien. Les gusta la iglesia, vienen por lo que ofrecemos, están interesadas en obtener beneficios, que no está mal porque todos buscamos obtener buenas cosas para nosotros. Metemos a nuestros hijos a la escuela para que obtengamos el beneficio de que ellos aprendan, de que ellos crezcan. Vamos a un trabajo, iniciamos un negocio porque queremos el beneficio de crecer y de ganar más y de cumplir sueños. Entonces, hay personas que en realidad cuando venimos a la iglesia y disfrutamos, pues buscamos ser ministrados, buscamos ser bendecidos, buscamos experimentar la presencia de Dios, buscamos ser sanados, buscamos ser inspirados, buscamos sentirnos bien. Tal vez el que tú vengas cada domingo te hace sentir bien, dices, este es un lugar donde encuentro paz, este es un lugar donde en realidad me animan cada domingo, me ayuda a soportar las cargas de la semana y está bien, pero en otras palabras, cuando hacemos esto solamente recibimos y buscamos que nuestras necesidades sean suplidas. Ahora, no es malo disfrutar de la iglesia, no es malo hacer esto, pero hay una pequeña parte de esto que simplemente has probado lo que es la iglesia, simplemente esta es una pequeña parte de ser cristiano, hay un mundo atrás de ello, ¿ok? Y el problema con esto es que existe el riesgo de estancarnos cuando vamos en esta costumbre o en estos hábitos. Porque fuimos creados para dar y recibir. ¿A poco no se siente bien cuando damos algo? Aunque tengamos poco, pero demos agua o hagamos una obra en el día de caridad o de bien, se siente bien, ¿no? Nos sentimos, ayudé. Le di el agua a alguien, le di una moneda, le di una galleta, animé a alguien, le di un consejo, se siente bien. ¿Por qué se siente bien? Porque fuimos creados no solo para dar, no solo para recibir, sino también para dar, ¿ok? Entonces, los que disfrutan de la iglesia, simplemente a veces pasa en nuestras vidas que nos convertimos en un pozo de agua turbia, pero si además damos, nos convertimos en un río de vida. A lo mejor tu vida no está mal, pero puede que en algún momento se estanque. ¿Y qué pasa con el agua estancada? El agua estancada, al no tener fluidez, al no tener oxígeno, se empieza a enlamar, se empieza a pudrir, se empieza a secar. Pero cuando estamos dentro de la iglesia plantados con un compromiso, nos ayuda a ser como un río que fluye, un río de agua que siempre va hacia adelante. Ahora, la diferencia entre ser plantados es la siguiente. Las personas plantadas son aquellos que además de disfrutar, también siembran sus finanzas dentro de la iglesia, siembran sus vidas y eso hace que echemos raíces profundas. Si te preguntabas, ¿cómo hacerle para, como esos árboles, echar una raíz y hacerlas crecer hacia abajo? La respuesta es comprometerse con la iglesia. La respuesta es sembrar nuestra vida dentro de la iglesia. A eso se le llama echar raíces y eso nos va a ayudar a estar firmes. ¿Recuerdas el versículo anterior? Dice que las palmeras florecen, que las personas crecen como los cedros del Líbano, aquellos que están plantados en la casa del Señor. Ahora, también una de las características es que son personas comprometidos con la visión y la misión de la iglesia. Están comprometidos, son fieles, son leales, pueden sujetarse a las autoridades y están dispuestos a dar su vida por la iglesia. Yo sé que aquí hay muchos que están dispuestos a dar su vida por la iglesia y también hay muchos que todavía no dan ese paso, pero eso nos va a ayudar a echar raíces. Yo quiero que sepas hoy que si no estamos plantados en la iglesia, no vamos a florecer. Desgraciadamente es una promesa de Dios, pero también es una condición que estemos plantados en la iglesia para que florezcamos, para que demos frutos. Todos los que estamos plantados en la casa del Señor,
en este versículo habla de que floreceremos, de que seremos prósperos, de que seremos sanados, de que seremos conocidos como personas fructíferas, de que todo nos saldrá bien, de que brillaremos, de que resplandeceremos, de que podremos hacer un impacto alrededor de nuestro entorno. A lo mejor no lo has pensado, pero tu vida puede impactar la vida de otras personas, puede impactar el futuro de las siguientes generaciones, así como eres si simplemente nos plantamos dentro de la iglesia. Yo quiero dejarte con esta frase: plantados en la casa del Señor, las promesas son una realidad. La única forma de que esas promesas se cumplan, de ser fructíferos, de impactar, es estar plantados en la casa del Señor. Repite conmigo: plantados en la casa del Señor, las promesas son una realidad. Ahora, hay muchas objeciones, oye, no, muy español. Hay muchas objeciones con respecto a esto. Hay algunos comentarios que de manera general busqué en internet cuáles son las excusas que la gente pone para no ir a la iglesia o para no estar plantada. Pues algunas de ellas en algún momento yo lo sentí, en algún momento tiempo atrás yo lo viví y seguramente te vas a identificar. Pues hay personas que dicen que si tienen una relación con Dios, ¿por qué van a la iglesia? Hay otras personas que dicen que si Dios está en todas partes, ¿por qué ir a una iglesia? Hay otros que dicen que no es necesario. Hay otros que dicen, no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Yo oro, yo alabo y yo estudio la Biblia mejor en mi casa. Hay quienes dicen, yo soy mi iglesia. Hay otros que dicen, Dios está en mí y me ama. ¿Para qué ir a alguna parte? Hay otros que dicen, Dios está en todo lugar, la iglesia no es necesaria. Otros dicen, yo y el Señor, eso es lo que yo quiero. Otros dicen, si soy honesto, me aburre la iglesia. Otros dicen, pues la iglesia está llena de personas hipócritas, ¿no? Otros dicen, no hay nada realmente nuevo que me pueda enseñar el pastor o los hermanos alrededor. Algunos otros dicen, allí no saben valorarme. Otros dicen, prefiero buscar a Dios en la naturaleza, en la gente. Otros dicen, todas las iglesias son iguales. Otros dicen, me queda lejos. Otros dicen, es muy temprano, es muy tarde. Entonces, hay un sinfín de cosas, pero cuando decimos o tenemos esto en nuestro corazón, quiere decir que en realidad no hemos sido plantados dentro de la iglesia. Simplemente nos convertimos en un asistente en línea o un asistente presencial, pero no nos hemos dedicado a echar raíces dentro de la iglesia. Y por eso sus pensamientos vienen a nosotros, porque no está el compromiso de dar nuestra vida por la iglesia. Ahora, te preguntarás, bueno, ¿y qué significa todo esto? ¿Y Jesús qué quiere de la iglesia? ¿O cómo vemos a Jesús dentro de la iglesia? Pues la iglesia en primera instancia, en 1 Corintios 12:12, todo ese capítulo habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, esa es la primera razón por la que deberíamos valorar el estar plantados dentro de este lugar. Número 1, tú y yo somos y formamos parte del cuerpo de Cristo. También en este cuerpo, pues Jesús es la cabeza, tenemos que tener una cabeza. Ahora, Dios ama a su iglesia. En Efesios 5:25 al 27 vemos que el amor de Cristo por su iglesia sirve como ejemplo para los esposos. Por ejemplo, aquí vemos cómo se describe el amor de Cristo por la iglesia. Dice en este versículo, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Entonces, este versículo me da a entender del amor de Jesús. Ahí empieza hablando acerca del amor que debe tener un esposo por su esposa y que debe dar la vida nosotros como esposos por nuestra esposa. Pero me encanta esta comparación que hace de que asimismo lo hizo Jesús con la iglesia. Entonces, esa es una segunda razón por la cual debemos considerar la importancia de la iglesia y estar plantados dentro. Si Jesús dio su vida por la iglesia, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en Jesús, que le hemos hecho nuestro Señor, debemos parecernos a Él. Entonces, uno de nuestros objetivos sería dar la vida por la iglesia, así como Jesús la dio. ¿Ok? Para algunas otras personas podrán decir, yo conozco una persona que no está plantada en la casa del Señor y aún así está floreciendo. En primer lugar, el que una persona tenga fama, influencia, dinero y éxito no quiere decir que está floreciendo. ¿Ok? La Biblia dice en Salmos 92:7, aunque broten como hierbas los impíos y florezcan los malhechores, para siempre serán
destruidos. La persona que está floreciendo sin estar plantada en la casa del Señor tiene una gloria pasajera. Desgraciadamente va a haber un tiempo en el que sí se va a llevar a cabo esos frutos, pero también va a haber un tiempo donde se va a acabar, porque no va a obtener de dónde estar plantado y alguna tormenta, alguna cosa que venga a su vida, lo va a tumbar. ¿Por qué? Isaías 47 dice, la hierba se seca y la flor se marchita. ¿Por qué se seca la hierba? Porque no hay agua, porque sus raíces son tan pequeñitas que al no haber algo que las alimente externo, ellos no pudieron buscar algo que las sostuviera en lo profundo, así como los cedros del Líbano o como las palmeras, ¿ok? Ahora, antes de comprometerme con la iglesia de manera personal, yo asistía hace algunos ayeres, cuando era joven, porque fui joven, hace algunos meses, hace algunos años, simplemente me dediqué a asistir a la iglesia. Y como buen hijo obediente, pues asistíamos por costumbres y obligados por mi madre. Entonces, benditas madres que nos obligan, ¿no? Benditos padres. Pero asistí a la iglesia obligado, así como con una sonrisa de, qué bonito es estar en este lugar. Pero asistíamos un domingo y luego dejamos de asistir unos 4 o 5 domingos y luego otra vez faltábamos y entonces asistíamos hasta el mes. Tan es así que a veces ni nos enterábamos de las cosas que se iban a hacer en la iglesia o que ese día cambiaban las reuniones o que llegábamos en un horario diferente. A lo mejor a ti te está pasando, ¿no? A lo mejor te equivocaste hoy o a lo mejor también en línea te ha pasado, pero eso lo experimenté hace mucho tiempo. Y cuando empecé a trabajar, pues encontré el pretexto idóneo para faltar a la iglesia porque ya tenía que trabajar los domingos. Entonces, y para colmo, bueno, lo que hacía es que, aunque nos daban un rol, porque rolaba turnos, pues nunca me di a la tarea de poder pedir el turno de la tarde para poder asistir en la mañana a la iglesia, sino que no estaba haciendo nada malo, pero pues tampoco era algo que me ayudaba, porque no estaba plantado dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces, ese fue mi pretexto por muchos años. Pero también me di cuenta de que asistir a la iglesia nada más así me estaba perdiendo de algo, porque no conocía a la gente, porque me sentía como un extraño, porque venía, escuchaba la prédica y de repente algo se me quedaba, pero ya en la semana se me olvidaba, porque venía y de pronto pues me dormía, así como algunos los estoy viendo, pero eso es porque no estamos comprometidos con la iglesia. No quiero decir que a lo mejor te estás durmiendo y no estás comprometido, pero sí. Entonces, mi vida no era relevante, no era algo que se le antojara a alguien. O sea, iba a la iglesia y eso era cuando pasaba mi tiempo de joven. Pensaba mal de todos, de repente no me acercaba y eso era porque no tenía raíces, no me había comprometido con la iglesia. Pero un día vino un pensamiento que me decía, arregla tu vida y deja de hacer tonteras. Entonces no sé de dónde vino ese, dentro de mis rollos, de repente como que escuchaba la voz de Dios, como que decía, sí, Señor. Entonces, ese día dije, bueno, sí, voy a arreglar mi vida. Entonces empecé a asistir a las reuniones. Yo recuerdo que empezaba y como mi trabajo tenía que estar de corbata y con camisa y llevar un portafolio, pues me confundían con otro tipo de personas que te visitan de dos en dos a tu casa. Entonces decía, ay, qué padre que este muchacho que es así, Dios lo esté transformando y todo. Pero la realidad es que vino ese pensamiento y entonces me dediqué y empecé a asistir a la iglesia más constantemente y una cosa llevó a la otra. El estar con esto en la cabeza de tengo que asistir, tengo que aprender, hay algo más acerca de de mi vida que tengo que encontrar ese sentido, pues me llevó a comprometerme dentro de la iglesia. Pasó el tiempo y ya no era un creyente fluctuante que iba una semana sí, 4 no, sino que ya iba hasta 2 reuniones porque teníamos entre semana y los días domingo. Entonces ya era ganancia, ¿no? De ser alguien inconstante a convertirme en alguien constante. Y después de unos meses decidí servir a Cristo. Entonces me metí en un ministerio y también experimenté otras cosas. Empecé a ver la vida de manera diferente y empecé a echar raíces. Sin darme cuenta, empecé a echar raíces en la iglesia. Sin darme cuenta, de pronto empecé a
el crecimiento como ese árbol que de repente me empezó a dejar de mover lo que estaba alrededor, me dejó de mover las tormentas que estaban alrededor. No fue fácil, pero esos detalles fueron haciendo que yo me comprometiera más con la iglesia. Incluso me atrevía a ingresar al grupo de jóvenes, de un grupo que lo tenía así ajeno y que decía, no, por favor, eso no. Entonces ingresé al grupo de jóvenes con miedo, miedo a que me rechazaran, miedo a que de pronto alguien me hiciera el feo, de que alguien de repente me hiciera algo malo. Y la verdad es que no sucedió nada de eso, pero esas eran las cosas que tenía en mi cabeza. Pero como fui creciendo, fui viendo, sin darme cuenta, que eso fue atorando mi vida dentro de la iglesia. Me fue comprometiendo, después ingresé a servir más en otras cosas y de pronto conocí a la hija del pastor, pues me comprometí más en la iglesia y me casé, ¿no? Y después, hoy volteo a ver mi vida, ya con 2 hijos, veo a mi esposa hermosa, veo la vida que Dios nos ha dado. Y hemos visto que no ha sido fácil, pero el echar raíces, el estar comprometidos en la iglesia, nos ha sostenido cada día de nuestras vidas. Nos ha hecho que las tormentas que vienen alrededor ahora no nos muevan tanto. A lo mejor al inicio nos movían más, a lo mejor al inicio casi nos tiraban, pero esa raíz quería crecer y crecer y crecer. Y sin darme cuenta, me encuentro alrededor y veo que hemos echado raíces dentro de la iglesia. Es algo que nos ayuda a ser como esos cedros, que crezcamos fuertes. Se me antoja ser como ese cedro, que cuando volteen a ver nuestra vida seamos como esa madera exquisita, que seamos como esa, es como un objetivo que dices, quiero que la gente se le antoje, así como se muere por tener un mueble de esta madera, que así sea nuestra vida. Ahora, ¿por qué quiero que sepas todo esto? ¿Por qué expuse mi corazón? ¿Por qué expuse mi caso ante ti? Pues porque muchos en el pasado florecieron, pero hoy se están marchitando por no estar plantados en la casa de Dios. También experimenté algunos tiempos donde mi corazón no estaba tan ligado dentro de la iglesia y ya estaba comprometido más, ya estaba sirviendo. Pero la vida sí es muy, muy gacha, la vida sí es muy, muy fea. Venir a la iglesia, estar de malas, estar cargado, estar con todo alrededor y no disfrutarla por no estar comprometidos dentro de la iglesia es muy feo. Porque todos los que están plantados en la casa del Señor deberíamos experimentar esto, florecer, ser prósperos, ser sanos, santos, ser conocidos, que todos nos salga bien, que brillemos, que resplandezcamos. Y hoy quiero darte 3 cosas que puedes hacer a partir de hoy. 3 cosas que si las guardas en tu corazón y las haces, puede que haga la diferencia en tu vida. A lo mejor este es el primer paso que quieres comprometerte con la iglesia y estar plantado, pero ese detalle te va a llevar un paso a la vez y tu raíz va a ir creciendo y va a salir otra raíz y va a salir otra raíz y te va a ir sosteniendo. Número 1, mantén tus prioridades en orden. Salmo 27:4 dice, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo, déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. David lo experimentó y lo sabía bien, que en la casa del Señor hay plenitud de vida. Y eso era porque la prioridad número 1 de David era Dios, era su casa. Por eso por mucho tiempo él tuvo el anhelo de construirle ese templo, que no lo pudo hacer sino su hijo, pero él tenía ese anhelo porque decía, estoy comprometido con la casa del Señor. He echado raíces en la casa del Señor. Número 2, permanece en comunión. El diablo es como un lobo y aísla a sus víctimas antes de atacar. Primero, antes de atacar, antes de que has sentido un ataque, lo que va a hacer es aislarte del lugar seguro. Te va a sacar del corral donde hay seguridad. Te va a dejar en soledad para que seas vulnerable. Está bien tomarse un breve descanso para recuperarse, porque algunos nos cansamos, algunos se cansan del servicio, algunos se cansan de pararse temprano los domingos, de comprometerse, de cumplir con todos los requerimientos para servir, etcétera, etcétera. Pero si pasamos 2 meses, luego 6 meses, luego 1 año sin estar en comunión cercana con otros cristianos, nos estamos volviendo vulnerables.
Tal vez ese es lo peor que podemos hacer, porque somos vulnerables a alguien que nos va a destrozar la vida y que ese es el enemigo o Satanás. Podemos sentirnos tentados a creer que no hay iglesias saludables, pero yo te desafío hoy a que renuncies a ese pensamiento y permanezcas en comunión con otros hermanos. Y número 3, vuélvete a conectar. Regresa a la iglesia. Regresa en línea, regresa de manera presencial. Hoy ya está cambiando todo lo que estamos alrededor. Derriba esos miedos, derriba esos temores, derriba todo lo que el enemigo ha estado metiendo en tu cabeza, esas mentiras. Y en esta temporada de pandemias, muchas personas se han apartado del compañerismo regular. Lo vivimos, estuvimos apartados y aislados. Y todavía hay personas hoy que se quieren aislar más para guardarse de todo lo que está pasando. Pero la realidad es que eso nos está haciendo estar apartados del compañerismo regular. No permitas que lo que ha provocado este virus nos impida establecer relaciones saludables y no permitas que el enemigo nos susurre mentiras sobre la iglesia. No puedes prosperar en una cuarentena perpetua. No puedes prosperar estando aislado, no viniendo a la iglesia, porque eres vulnerable. Somos vulnerables cuando hacemos eso. Pero si nos comprometemos y damos ese paso de dejar de ser simplemente asistentes, vamos a estar plantados y no nos van a mover. Hebreos 10:25 dice lo siguiente: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos aquel día que se acerca. Era una recomendación que le hicieron en este libro a los hebreos, en esta carta. No dejen de congregarse como otros tienen costumbre. No dejes de congregarte, no dejes de asistir a la iglesia. Tú que estás en línea, da ese paso y si tienes la posibilidad, acércate a la iglesia. Acércate de manera presencial y comprométete en el servicio, compromete tu vida para darla a la iglesia. Yo quiero contarte la historia de una persona, de un creyente que vive en Estados Unidos. Bueno, murió, era un empresario, y existe un restaurante de comida rápida llamado Chick-fil-A, y su fundador fue el señor Truett Cathy. Entonces, esta franquicia o este negocio de comida rápida es muy similar a lo que vemos. Ellos venden pollo, así como lo hacen otras compañías, KFC, y también de comida rápida como McDonald's. En la actualidad, Chick-fil-A es la cadena de restaurantes de pollo de servicio rápido más grande de los Estados Unidos, según las ventas anuales de todo el sistema. En algunas ocasiones ha superado a McDonald's y a KFC en Estados Unidos. No es una cadena que esté dentro de otros países o aquí en el país, pero en Estados Unidos vende más que McDonald's, ha superado en ventas a KFC, y su fundador, Truett Cathy, tomó la decisión de cerrar los domingos en 1946 cuando abrió su primer restaurante en Hapville, Georgia. Después de haber trabajado los 7 días de la semana en restaurantes abiertos las 24 horas, Truett vio la importancia de cerrar los domingos para que él y sus empleados pudieran reservar un día para descansar y adorar si así lo deseaba, es decir, ir a la iglesia. No les obliga, pero él como creyente, como hijo de Dios, decía, hay que honrar al Señor, hay que estar en una iglesia porque hay una relevancia de estar ahí, de estar plantados. Entonces, sus restaurantes, más de 2,000 sucursales con muchas ventas, no abren los domingos, y los domingos son el segundo día con mayor ventas que estos restaurantes tienen. Entonces imagínate que tú, por honrar a Dios, vas en contra de algo que a lo mejor todos o pudieras ganar más. Algunos dicen que el 20% de sus ganancias se les están yendo por no abrir los días domingos, pero esa es una práctica que mantienen hasta el día de hoy. Es algo que ha hecho que ellos honren los principios de Dios. Y para ellos ha sido suficiente el no abrir los domingos para mantenerse como una de las cadenas de comida rápida con más ventas, incluso superando a sus competidores que en realidad sí abren todos los días. Así de fuerte y así es el poder de Dios sobre los que florecen, los que están plantados en la iglesia. Ahora, le hicieron una entrevista y él decía, le preguntaron, ¿cuál es tu legado? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula para ser exitoso, para salir adelante, para tener esa empresa? Porque era multimillonario. Y la respuesta que dio
Tal vez algunos piensan que la respuesta era, pues trabaja duro, pues haz esto, pues no engañes. Y la realidad es que lo hace, pero su respuesta fue esto: creo que me gustaría ser recordado como alguien que mantuvo mis prioridades en orden. Y él menciona que sus prioridades número 1 es Dios. Después está la familia y después está el trabajo. Entonces, cuando le preguntaban por qué no abría los domingos, él decía, porque mi prioridad es Dios. Yo quiero ser recordado como una persona que tuvo sus prioridades en orden. Todos los que estamos plantados en la casa del Señor floreceremos. Te aseguro que serás próspero, que serás sano, que serás conocido como una persona fructífera. Deuteronomio 34:7 dice de Moisés: aún en la vejez fructificarán, así como lo hizo Moisés. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Así de fuerte es estar plantado en una iglesia. Si tú estás perdiendo el vigor, si tú estás perdiendo las fuerzas, si estás perdiendo lo que está alrededor, tal vez es porque no has decidido estar plantado dentro de la iglesia. Porque la promesa de Dios es esa. Imagina tu vida floreciendo. Imagina que has hecho ese compromiso de seguir a Dios. Imagina que intentas estar plantado. Imagina en un futuro que estás plantado y comprometido dentro de la iglesia. Te aseguro que tu vida va a prosperar. Vas a ser sanado, vas a ser fructificado. Todo lo que hagas te saldrá bien. Y no solamente eso, sino también resplandecerás. También impactarás tu entorno, tu familia, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de escuela, tus compañeros de trabajo, tus jefes. Todo te va a salir bien, simplemente por estar plantados en la casa del Señor. Yo quiero invitarte esta mañana, quiero orar junto contigo para que los que ya estamos plantados podamos permanecer. Y los que hoy deciden plantarse y comprometerse porque quieren dejar de ser simples asistentes, hoy quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie y oremos, porque Dios desea que fructifiquemos. Dios desea que nos vaya bien en todo. Dios desea que esas tormentas no nos muevan. Dios desea que disfrutemos la vida y disfrutemos de su presencia en la casa del Señor. Señor, levantamos nuestras manos. Señor, y hemos escuchado la importancia de estar plantados dentro de la iglesia. Te pedimos perdón si no nos hemos comprometido en tu iglesia, por la cual moriste, por la cual tú formas un solo cuerpo. Señor, te pedimos perdón por todos esos pensamientos, eso que hemos dicho en contra de la iglesia, eso que hemos pensado, todo eso que nos ha apartado de plantarnos dentro de la iglesia, todo lo que nos ha hecho dejar de ser comprometidos con la iglesia. Señor, hoy renunciamos a esos pensamientos. Señor, y echamos fuera todo espíritu anticristiano. Señor, todo espíritu de división que quiera movernos, todo espíritu de aislamiento y de soledad. Señor, y si fuimos ofendidos consciente o inconscientemente por alguien dentro de la iglesia, hoy lo perdonamos, sabiendo que no somos perfectos y tampoco ellos. Señor, ayúdanos a saber que tú amas la iglesia. Danos ese amor por tu iglesia. Ayúdanos a ser personas que demos nuestra propia vida por la iglesia. Que sembremos nuestras finanzas, que sembremos nuestras energías, que sembremos nuestro tiempo. Señor, que quitemos toda excusa, Señor, de que no estamos preparados o esto me va a implicar dejar de hacer esto, me va a implicar más esfuerzo. Señor, ayúdanos a ser personas realmente comprometidas con la iglesia. Señor, que echemos raíces tan profundas que crezcamos y florezcamos como esas palmeras que no se mueven en las tormentas. Declaramos que seremos como esos cedros del Líbano, que creceremos tan altos que otros te verán a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.